Bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente en un webinar organizado por WeTravel. La última vez que nos hemos visto ha sido en diciembre del año pasado, un año lleno de desafíos, de aprendizajes, pero quiero empezar diciendo que si estamos aquí es porque ya hemos superado muchísimos de los retos y les quiero felicitar también a todos por el gran trabajo que están haciendo, por que han tenido que adaptarse a múltiples cambios y también están capacitándose todavía porque lo último que hay que hacer en este momento es bajar la guardia. Como siempre, yo me voy a tomar un minuto para poder presentarme mientras se terminan de conectar los que se han apuntado. Mi nombre es María Claudia, soy de Perú, como muchos de los asistentes el día de hoy, aunque se han apuntado de diferentes países de Latinoamérica. Yo soy parte del equipo de WeTravel en Latinoamérica. Nosotros trabajamos específicamente con agencias de viaje, con tour operadores. Y bueno, para los que nos acompañan por segunda, tercera, décima vez tal vez, saben que he estado organizando este tipo de eventos y capacitaciones gratuitas con expertos en temas de interés. Obviamente siempre tomo en cuenta sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias, y agradezco porque la verdad es que siempre son comentarios excelentes, pero también porque me ayudan a entender cuáles son los temas realmente importantes para ustedes en este momento y ya puedo coordinar las capacitaciones acorde con eso. Así que, dicho esto, les quiero comentar que si todavía no son parte de la comunidad, pueden unirse al grupo de Facebook Tour Operadores en LATAM Unidos ante el COVID-19. En esta comunidad lo que hago es compartir todo el tiempo este tipo de eventos. Compartimos encuestas, experiencias y noticias más del lado positivo, porque finalmente, como siempre digo, quiero que este espacio sea como un respiro, que nos dé un empujoncito durante estos tiempos que estamos viviendo. Así que yo después les voy a compartir el link a través del chat para que puedan ingresar o lo puedan buscar con el nombre que ven aquí, Tour Operadores LATAM Unidos ante el COVID-19. Y sin mayor preámbulo, el tema de hoy es gestión de la reputación online en tiempos de COVID-19. Es un tema crucial, sobre todo para nuestra industria, porque la percepción y la confianza que tiene el viajero en el destino o la empresa que está contactando es un factor determinante en su decisión. Y para eso tenemos a Rafael González desde España, de Evidential Value. Él no tan solo es pionero y experto en manejo de la reputación online de empresas y destinos turísticos, sino también que ha brindado numerosas capacitaciones, conferencias, exposiciones, talleres, con empresas, con asociaciones sectoriales, y también ha realizado importantes estudios de mercado, y el día de hoy se está tomando un tiempo para poder brindarnos esta capacitación y enfocada específicamente en el mercado latinoamericano. Así que yo espero que la disfruten y muchas gracias, Rafael, por tomarte el tiempo y estar con nosotros, de compartir mi pantalla en este momento para que Rafael pueda hacerlo. Y a todos les voy comentando que los voy a estar monitoreando desde el chat, que veo que ya nos están mandando muchos saludos desde Ecuador, desde Perú, de Brasil también. Súper bien. Aquí les dejo el link que les prometí. Y yo voy a estar monitoreando el chat, pueden ir haciendo sus preguntas durante la conferencia. Y bueno, Rafael, te doy el paso para que podamos empezar. Perfecto. Muchísimas gracias, María Claudia. Un placer poder compartir con todos vosotros reflexiones. Buenas tardes desde Barcelona, buenos días para Lima, para Quito, para Bogotá, para todos los que nos acompañáis desde Latinoamérica. Gracias a WeTravel por querer contar con nuestra opinión y especialmente a María Claudia, porque de verdad que cuando uno es ponente y da muchas ponencias, distingue rápidamente dónde hay profesionales y dónde no, y María Claudia ha hecho un trabajo fantástico organizando todo esto. Hablar de reputación online en el sector turístico
en los últimos 10 años ha sido hablar de una palanca de competitividad con pocas comparaciones. Es posiblemente una de las más importantes y más relevantes para conseguir vender más y vender a más precio. Y eso yo creo que lo sabemos todos en la industria turística, insisto, no en los últimos pocos años, sino como mínimo en los últimos 10 años. Pues bien, esa importancia que ha tenido en esta última década en la competitividad de empresas y de destinos, lejos de apagarse, todo lo contrario, se intensifica con la crisis y con la pandemia, precisamente vinculado a un concepto que avanzaba a María Claudia, que es la palabra que nos va a acompañar desde el principio hasta el final de la presentación. Es la palabra confianza. Reputación online, hoy debemos vincularla directamente a la gestión de confianza en un momento tan complicado para nuestro sector. Y de eso es de lo que vamos a hablar fundamentalmente a lo largo de aproximadamente esta hora que tenemos pensada compartir con vosotros. Lo que vamos a hacer en esta charla es, primero, poner un contexto de referencia, un contexto que todos conocemos, pero creo que es importante volver a enfatizar para que todos estemos hablando un poco de lo mismo. Conectaremos directamente confianza y reputación, esos dos conceptos que ya veréis que van perfectamente colegados y que tienen potencia precisamente juntos. Vamos a compartir hoy con vosotros en primicia datos inéditos del último estudio que hemos realizado en términos de benchmarking de diferentes destinos latinoamericanos, específicamente en términos de percepción de limpieza en la planta alojativa de más de 30 ciudades, más de 30 destinos de Latinoamérica. Y luego hablaremos de unos tips, unas pistas rápidas o recomendaciones rápidas sobre cómo gestionar reputación online en el sector turístico. Como veréis luego, con un doble reto, y es hablar desde una visión macro, pero también desde una visión micro, ¿no? Porque necesariamente hay que dar cobertura tanto a la visión del gestor de un destino como al último de los empresarios. Antes de empezar, si os parece, 2 minutos también para presentarnos y también un poco para reforzar la confianza, si queréis, de por qué somos una voz autorizada para hablar de reputación online. Mirad, somos una empresa con sede en Barcelona, orgullosos barceloneses, uno de los centros de innovación turístico más importantes del mundo. Hace ya muchos años, hace más de 10 años, desarrollamos un referencial sectorial, que es el índice de reputación online, el índice IRON, que aplican muchos de los destinos líderes en nuestro país y que, además, en los últimos años lo estamos trabajando bajo el paraguas y bajo el contexto de los destinos turísticos inteligentes, desde el año pasado como miembros oficiales de la red de destinos inteligentes de España. ¿Y qué es lo que hacemos en este ámbito de innovación e inteligencia turística para los gestores de los destinos? Porque nosotros trabajamos fundamentalmente con organismos de gestión y promoción de destinos. Pues lo que hacemos es, con metodologías y tecnologías propias, tenemos capacidad para agregar gran cantidad de información que está disponible en el canal digital, que ha sido emitida y generada tanto por la oferta como por la demanda. Lo que hacemos es ponerlo en valor para mejorar la toma de decisiones de los gestores públicos, que a su vez lo destilan y lo bajan hacia los territorios, los empresarios, las cámaras turísticas, los agentes sectoriales en definitiva. Luego, si queréis, también en el chat os pongo algún enlace para que veáis, o si tenemos tiempo vemos alguna de las herramientas, pero nuestra aportación al sector turístico en los últimos 10 años ha sido generar conocimiento de valor para las tomas de decisiones más precisas y más inteligentes. Vamos a ese contexto de referencia. María Claudia os avanzaba, podéis por el chat apelar a que pare y establezcamos un cierto debate, si bien es cierto que estamos también muchas personas, con lo cual me toca a mí hablar casi de manera monográfica. ¿Cuál es el contexto de referencia? El contexto de referencia es un contexto que todos conocéis, con lo cual vamos a pasar muy rápido, pero es un contexto que a nosotros nos gusta sintetizar con esta imagen, que es la de: estamos ante una situación de un sector turístico que está en modo on-off, en continuo modo encender y apagar. Al principio de la crisis pensamos que aguantaríamos la primera parada y después todo se normalizaría. Hoy
os hablo desde Barcelona, yo ya no sé cuántas veces nos han cerrado los restaurantes, no sé cuántas veces nos han cerrado buena parte del comercio, de los alojamientos, de la movilidad. Estamos en la tercera ola, oficialmente en España y en Europa. Entiendo que en Latinoamérica pues, podéis estar en una situación similar. Lo que hemos aprendido en este año es que estamos en un modelo continuo de encender y apagar. Y eso supone un reto importante, supone un reto para las organizaciones, supone un reto para los clientes y, por desgracia, nos va a acompañar. Si algo define que nos va a acompañar en los próximos meses, va a seguir siendo este modelo on-off en el que, según la situación sanitaria, vamos a tener que tener capacidad organizativa para encender y apagar, para abrir y cerrar. Y en ese abrir y cerrar, todo lo que vamos a hablar de reputación online, obviamente nos va a servir en el contexto de crucemos los dedos cuando estemos en modo on. Y cuando estemos en modo on, la siguiente cuestión importante del contexto actual del turismo es que la entrega que estamos haciendo como industria turística, en la mayoría de los casos, es lo que llamamos, y permitidme la expresión, lo que llamamos una experiencia mutilada, una experiencia reducida, una experiencia que no es la experiencia a la que estamos habituados. Esto es un banco de mi ciudad y creo que es suficientemente elocuente de lo que estamos entregando en la industria turística en este momento, por cuestiones obvias, por cuestiones necesarias. Es una experiencia en la que no se puede disfrutar como antaño la disfrutábamos, como el cliente que nos conocía había aprendido y esperaba de nosotros. Con lo cual, uno de los retos que tenemos en ese contexto es no solo que vamos a abrir y cerrar, sino que cuando abrimos, lo que entregamos casi con total seguridad va a estar limitado y va a ser una experiencia reducida a la que normalmente estábamos acostumbrados o nos gustaría. La tercera de las características que creo que mejor definen el contexto actual es el de, en ese modelo on-off y de experiencia reducida, una, creo que generalizada desconfianza a realizar actividad turística. Lo estamos viendo cada vez que tenemos temporadas turísticas a lo largo de este último año, cuando se ha podido, no se ha podido disfrutar en los volúmenes en los que estábamos acostumbrados, y eso se explica por esa desconfianza. Desconfianza que de manera muy sucinta tiene que ver con tres grandes elementos. Uno, desconfianza económica, no voy a poder pagar las vacaciones, con lo cual hay muchos clientes que están retraídos por cuestiones económicas. Dos, todo lo que tiene que ver con sanidad, todo lo que tiene que ver con seguridad sanitaria, consideraciones de salud, percepción de riesgo, seguridad personal. Y tres, no quiero viajar con restricciones. No quiero viajar con esa experiencia mutilada. Para eso no quiero viajar. Entonces, ese es, por desgracia, el contexto en el que estamos actualmente como industria turística. Y nos va a acompañar, por desgracia, ojalá me equivoque, pero nos va a acompañar seguramente un año más. ¿Cómo debemos trabajar el refuerzo de confianza para que el cliente, a pesar de todo esto que estamos hablando, siga planteándose el viajar? Bueno, pues lo que vamos a ver es de qué manera podemos incorporar reputación online para reforzar esa confianza, ¿no? La buena noticia, un estudio reciente publicado por Expedia, pues decía que, oye, que en los próximos 12 meses, se publicó a finales del año pasado, llega esa previsión de 12 meses, si no recuerdo mal, hasta el último cuatrimestre de año, o sea, los 3 primeros trimestres de 2021, y dice, oye, ¿qué mercados se sienten de una manera más positiva a la hora de visualizar si van a viajar o no van a viajar en el futuro inmediato durante este próximo año? Pues fijaros, para las audiencias latinoamericanas, como bueno, pues dos grandes emisores como son, por ejemplo, México o Brasil, se manifestaban más positivos en cuanto a su perspectiva de posibles viajes a lo largo del próximo año, lo cual ya es una buena noticia, ¿no? Entonces, cuando ese turista se plantee viajar, en ese contexto on-off de restricción de la experiencia y de frenos manifestados, ¿qué pensáis que va a ser una de sus obsesiones informativas? Pues una de sus obsesiones informativas será esta. Ya el 80% de los clientes nos dicen que no decidirán la reserva de un alojamiento si no ven y confían en las medidas sanitarias que vaya a poner ese alojamiento encima de la experiencia, ¿no? Recientemente publicado también por Expedia. Con lo cual, palanca de decisión, percepción sanitaria.
aquellos clientes que dentro de ese contexto on-off, restricciones, etcétera, pasen el filtro de informarse desde el punto de vista de las condiciones sanitarias, nos dicen otros estudios que lo que van a hacer, lo que están haciendo es incrementando el tiempo que dedican a planificar y decidir. Y dentro de ese incremento del tiempo que dedican, el 66% de los viajeros, según un estudio de TripAdvisor que acaba de publicar, dicen que van a leer más reviews de las que leían antes de la pandemia. Antes de la pandemia nadie elegía una experiencia turística sin leer reseñas. Ahora, aún más, se convierten en un protagonista en los procesos de decisión. ¿Y qué pensáis que van a ver en esas reseñas? Pues fijaros que está comunicando otro de los grandes referentes, como es en este caso Booking. Booking dice que desde que se inició la pandemia se ha incrementado en más de un 60% el uso de las palabras limpio o higiene en las reviews que hay en su plataforma. Con lo cual, lo que estamos viendo es, para cerrar este contexto de referencia, cómo el mercado está tremendamente restringido, es tremendamente pequeño el pastel, permitidme la expresión, es tremendamente pequeño en comparación a lo que conocíamos, y las palancas de decisión van a pasar fundamentalmente por la visualización correcta de vuestros protocolos de seguridad sanitario, por la lectura de reviews y, en definitiva, por buscar confianza en esas palancas que hoy se han convertido en tan importantes. En ese contexto, la pregunta que nos formulábamos desde Barcelona, nuestro equipo, era si las opiniones son tan importantes y están siendo tan masivas vinculados a la percepción de higiene y limpieza. La primera pregunta que nos venía a la cabeza en el contexto de Latinoamérica y de los proyectos que ya hemos realizado en el pasado era ¿y cuál es el estado actual de la percepción de limpieza en los alojamientos de Latinoamérica? Si ya sabemos que es un driver fundamental, si sabemos que es una palanca imprescindible en la decisión de los turistas, lo que deberían plantearse todos los gestores territoriales, todos los gestores de destinos turísticos, todas las cámaras de comercio que lideran empresarios y todos los grandes agentes, incluidos turoperadores, que tienen que decidir qué comercializan o no comercializan, es sencillamente preguntarse cuál es esa percepción de seguridad sanitaria, cuál es esa percepción de limpieza, en definitiva, qué confianza están transmitiendo en este mismo momento a datos de diciembre, enero 2021, diciembre 2020, enero 2021, esos alojamientos. Os muestro, insisto, en primicia estos resultados que habíamos estado, por cortesía con WeTravel y su amable invitación, habíamos estado aguantando hasta hoy y que a partir de mañana estará publicado en nuestro perfil de LinkedIn con nota de prensa y resumen ejecutivo. Vamos a ver unos cuantos indicadores, unas cuantas conclusiones de este monitor de reputación online de destinos de Latinoamérica, específicamente en el módulo de percepción de seguridad sanitaria. Mirad, hemos analizado 32 destinos, intentando tener representatividad de todo, grandes ciudades obviamente, pero también otro tipo de destinos. Hemos analizado más de 10.000 alojamientos de todos los tipos, de todas las categorías, de todas las tipologías, que acumulaban más de 2,3 millones de reviews, más de 2,3 opiniones y valoraciones de clientes. Pues bien, la primera noticia creo que es positiva. Nuestro referencial, el índice de reputación Iron, da como resultado de ese Big Data que veis ahí, de ese gran volumen de información, da como resultado una satisfacción, una valoración, una reputación de un 8,40 en una escala que va hasta 10. Creo que es una valoración más que meritoria, creo que es una valoración más que satisfactoria. Lo que hemos hecho es rascar más allá de esa valoración global para ver precisamente cuál es esa actual percepción de confianza basada en la valoración de la limpieza. Recordad, volvemos un poco atrás. Si la limpieza es tan importante en los procesos de decisión, vamos a ver cuál es esa percepción de limpieza. Pues aquí es donde vienen algunas noticias que ya no son tan positivas. Fijaros, me voy al donut, me voy al gráfico del donut. Un 15% de esos 10.000 alojamientos, de esos más de 10.000 alojamientos, un 15%
tiene en estos momentos una valoración clara y visible en el canal online, donde los clientes van a tomar una decisión en el futuro, cada vez que les dejen salir, hacer vacaciones, una valoración claramente negativa, un nivel de limpieza claramente deficiente. 15%, ¿eh? No es nada despreciable. Si cogemos otro de los niveles, que sería el de valoración correcta, de esa percepción de limpieza, tenemos a 3 de cada 10. La buena noticia es que 1 de cada 2, 50% de los alojamientos analizados en el conjunto de esta muestra de todo el continente, tiene una valoración de limpieza excelente. Y es una muy buena noticia para aquellos que tengan que tomar decisiones basadas en esta palanca de confianza. Vamos al gráfico de al lado. El gráfico de al lado es cada una de estas líneas, y perdonadme, pero por ser discretos y no intentar no perjudicar a nadie, porque no todos tienen buenos resultados, cada una de estas líneas es uno de los destinos que hemos analizado. En estos destinos tenemos desde Ciudad de México hasta Punta Arenas ya en Patagonia chilena. Tenemos todas las capitales de país, tenemos algunos grandes destinos aún no siendo capitales. ¿Qué estáis viendo aquí? Pues fijaros, a mí se me van rápidamente los ojos a algunas de las amenazas que tenemos en esta percepción de limpieza, en esta percepción de seguridad sanitaria que ofrece la industria hotelera en estos momentos del continente latinoamericano. Fijaros, si me quedo en los negativos, casi 20% de los destinos analizados tiene aproximadamente un 25% de sus hoteles en un nivel de percepción de limpieza como deficiente. Con lo cual, tenemos un reto destino a destino. Podéis ver que hay destinos que llegan a niveles muy preocupantes, hasta un 30% de sus alojamientos valorados como deficientes en limpieza. La versión positiva, que hay versiones positivas y muy positivas. Fijaros cómo algunos destinos alcanzan satisfacciones excelentes en términos de limpieza por encima del 70, 73, 77, muchos a un 60%. Con lo cual, creo que es esperanzador, pero aquí tenemos que empezar a ver quién va a quedar descolgado en términos competitivos. ¿Quién va a empezar a quedar descolgado? 1, como microproveedor, cada uno de los alojamientos. 2, como colectivo. Y 3, como destino. En el momento en el que un cliente se enfrenta a una reiteración de establecimientos negativos en un mismo destino, pues puede sencillamente tener la tentación de cambiar de destino. Con lo cual, luego veréis que para nosotros es muy importante el concepto de reputación 360 y entender que formáis parte de un ecosistema. Luego insistiremos en eso, pero ahí está uno de los retos. En el momento en el que algunos destinos acumulan muchas opiniones negativas, lo que hacen es que desincentivan al conjunto del destino. Pues bien, estos son todos los destinos que hemos analizado y todos ellos tienen muchos establecimientos muy positivos, todos ellos tienen muchos establecimientos en términos de simple corrección, de solo corrección en su valoración de limpieza, y todos estos destinos tienen muchos, o como mínimo una parte significativa, ese 15% que hemos hablado, de establecimientos con valoraciones claramente negativas en la percepción de limpieza. Por supuesto, vamos a ser positivos, ¿eh? Si nos quedamos solamente con los alojamientos positivos, pues mirad, un zoom. Esto es una herramienta que es una herramienta interactiva. Ahora, si queréis, luego podemos abrirla, pero podemos hacer un zoom, bajamos a Valparaíso, podemos ver cómo hay muchos establecimientos positivos, hemos aislado solamente los positivos, nos podemos ir a Ciudad de México, toda su planta hotelera con valoración excelente en limpieza, o nos podemos ir, por ejemplo, a Cuzco, por mencionar a los anfitriones, a nuestros colegas peruanos de WeTravel, donde estáis viendo la distribución. Estos son alojamientos uno a uno, la bola es proporcional al volumen de opiniones que hemos encontrado, alojamientos que están teniendo una valoración, una percepción de confianza basada en seguridad sanitaria excelente. Tenéis una demo también en nuestro canal de Vimeo, luego si queréis también lo podemos poner por el chat.
Nos Esa es están la preguntando, situación. no Sí. sé si es algo que le vas a comentar después, pero ¿cuál es el destino que tiene mejor reputación en Latinoamérica? Es algo que está como... ¿hay algún país que tenga una mejor posición? Bueno, no queremos generalizar en países porque el estudio es de una selección, habéis visto que es una selección de ciudades, con lo cual no podemos hacer una mención de país. Yo os invito a que miréis este estudio, que es nuestro monitor de reputación online de destinos de Latinoamérica 2020, ha tenido ediciones 2018, 2016 y creo recordar que 2013. Hay destinos que tradicionalmente salen con muy buena valoración en sus alojamientos. Por ejemplo, recordamos que ha puntuado con frecuencia ciudades como Bogotá o ciudades como Quito en términos de valoración global de sus alojamientos, ¿no? Yo creo que en estos momentos, más allá de la valoración global, nos tenemos que obsesionar en trabajar a nivel micro. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, eliminar, permitirme la expresión, eliminar o reducir al mínimo posible los establecimientos que tengan una valoración negativa de su limpieza. Porque más allá de la valoración global del destino, cada uno de esos alojamientos que tenga una percepción baja le está diciendo al potencial cliente, cuidado, no es un establecimiento confiable, cuidado, no es un destino confiable. Estamos hablando de los alojamientos. No quiero criminalizar los alojamientos. Cambiemos el recurso. Exactamente lo mismo aplica a restaurantes. Exactamente lo mismo aplica a museos. Exactamente lo mismo aplica a entornos naturales, a playas, etcétera, como vais a ver a partir de ahora en el resto de la presentación. Con lo cual, el ejemplo es el de los alojamientos, porque tradicionalmente son los que han generado un mayor volumen de reviews, opiniones, etcétera, y porque es donde es más determinante esta percepción sanitaria, pero como vais a ver ahora, y por los estudios que estamos haciendo también en España, aplica absolutamente a toda la cadena de valor y a toda la cadena de la experiencia del turista que nos visita. En cualquier caso, si queréis estar atentos, como os decía antes, en nuestro canal, en nuestro perfil de LinkedIn, a partir de mañana estará la nota de prensa y desvelaremos también, si queréis, aunque no somos muy partidarios de ese destino con mejor reputación, porque lo que queremos, como os decía, es trabajar ese nivel de micro reputación, establecimiento a establecimiento. Contexto de referencia, creo que lo tenemos claro. Situación actual de una de las palancas de confianza. Vamos ahora, si os parece, de manera un poco más práctica, a hablar de unas cuantas recomendaciones. Lo hemos organizado en 10 tips de gestión proactiva de reputación online en el sector turístico en tiempos de COVID. Lo que hemos hecho es estructurarlas un poco si me permitís, siguiendo el journey del cliente, en ese famoso antes, durante y después. Las hemos organizado y estructurado un poquito con una cronología. El reto de hablar de reputación online es siempre ese reto que os avanzaba antes, que es desde lo macro, una visión de territorio, una visión de continente, una visión de país, a lo micro, cada uno de los empresarios. Y en estos 10 tips vamos a intentar dar respuesta un poco a todos ellos. Las dejo aquí relacionadas, pero vamos a verlas una a una. La primera de ellas es la más macro y creo que es imprescindible pararse a recordar una cuestión. Cuando hablamos de reputación online, tenemos que hacer el ejercicio siempre honesto de preguntarnos, como empresarios, como un eslabón más de la cadena, ¿cuál es tu aportación? ¿Cuál es tu aportación como hotel, como restaurante, como museo, como proveedor de actividades, como tour operador? ¿Cuál es tu aportación al conjunto de la reputación de tu destino? Tenemos una especie de tendencia lógica a pensar solamente en nuestra reputación como si fuese un hecho aislado, pero verdaderamente, si el turista experimenta los territorios desde una visión de una experiencia de 360 grados, la reputación online será juzgada también en términos de 360 grados. Y aquí es donde tenemos un reto. Si ese alojamiento lo ha hecho mal, por muy bien que luego lo haga en términos de percepción de seguridad sanitaria o de confianza, el restaurante, el museo, el taxista,
pero el alojamiento no lo hizo bien, la reputación del conjunto del destino se ve perjudicada. Cambiemos el alojamiento. Si el alojamiento lo hace muy bien, el restaurante lo hace muy bien, pero falla la actividad, estamos ante un problema de sector. Y creo que lo honesto es que os preguntéis cuál es vuestra aportación, positiva o negativa. Estoy convencido que será positiva, pero ¿cuál es vuestra aportación a la reputación del conjunto del destino? Esa es la premisa básica en gestión de reputación online. Obviamente, si nos está escuchando hoy también María Claudia, gestores de destinos, estarán de acuerdo con nosotros que es imprescindible tener esa visión. Sí, foco más amplio. Primero abrimos el foco, vemos la experiencia desde esa revisión de 360. Vamos a otro de los tips, sigue estando a nivel también bastante macro, y es el de tendencias de búsquedas en Internet. Fijaros, si yo en estos momentos quiero saber cuál es la confianza que tiene el público potencial, ese público que dice que quiere viajar en el futuro, si quiero saber cuál es la confianza, puedo hacer una aproximación por sus intereses de búsqueda en Internet. Lo que estáis viendo aquí es nuestro monitor de búsquedas en Internet de la palabra hotel. He seleccionado unos cuantos de nuestra herramienta, he seleccionado Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. Estáis viendo la secuencia temporal desde nivel de búsquedas en Google, nivel de búsquedas en Internet, desde enero de 2019 hasta el sábado pasado, prácticamente febrero de 2021, perdonar, la búsqueda de la palabra hotel. Como podéis ver, todos caímos en el mismo momento, como es lógico, pero como podéis ver, no todos se han recuperado con el mismo nivel de búsqueda anterior al inicio de la pandemia. Si aislamos país por país para verlo más claramente, os he reproducido aquí tres pantallazos de nuestra herramienta, de nuestro monitor de tendencias de búsquedas online: Chile, Perú, Colombia. La curva verde corresponde al nivel de búsquedas en 2019. La curva negra corresponde a la búsqueda en 2020. Si veis, la figura de la búsqueda de la palabra hotel desde Chile, quiere decir interés o confianza en buscar hotel, ha sido muy negativa en relación al año anterior. La figura es muy parecida a la de Perú. Parece que en el último momento hubo una pequeña alegría de intentar recuperar unas ciertas tendencias históricas. La misma figura la vemos exactamente igual en el caso de Colombia. ¿Quiere eso decir que nadie está buscando nada en Internet? No. Quiere eso decir que cuando hagáis un ejercicio de reputación, un ejercicio proactivo de gestión de reputación, tenéis que introducir el análisis de las búsquedas online para saber quiénes son los ganadores. ¿Quién pensáis que ha sido, por ejemplo, los ganadores en búsqueda en el caso de España durante el desastroso año 2020? Os traigo una comparativa. Búsqueda de la palabra hotel versus búsqueda de la palabra casa rural. ¿Por qué vinculado a esa palabra, a ese mantra que hemos dicho que nos va a acompañar toda la sesión? ¿Por qué pensáis que ha habido un nivel de búsqueda de casa rural muy por encima de su histórico, mientras que en el caso de hotel ni por una casualidad se ha parecido a sus históricos? La respuesta es confianza. Parece ser que el cliente tipo ha manifestado que un establecimiento rural le ha transmitido más confianza durante la pandemia, y fijaros en el caso de España, que sabéis que tenemos un mercado muy estacional, donde en nuestro verano, en los meses de junio a septiembre, es muy importante. En ningún momento hoteles recuperó el nivel de búsqueda de años anteriores, mientras que casas rurales fue el gran ganador en esa, si me permitís la expresión, en esa batalla por ganar la confianza del turista potencial. Vamos a olvidarnos de alojamientos. Si os pregunto por otra comparativa, para acabar de contextualizar este segundo tip, vamos a ver tendencias que nos van a ayudar a entender mejor la confianza. ¿Quién pensáis que ha salido mejor parado en las búsquedas durante 2020? ¿Museos o senderismo?
museos o montañas, cultura o naturaleza. Pues no os traigo el gráfico, pero ya os puedo avanzar y lo vais a ver también en alguno de los casos. Sin lugar a dudas ha ganado, gracias Emily, sin lugar a dudas ha ganado montañas, sin lugar a dudas ha ganado naturaleza, Elan, de largo. Es una pena. Cultura ha sido también uno de los grandes perjudicados en cuanto a esa visita. Cada vez que hemos estado en modo on, nos hubiese gustado que la gente visitase nuestros patrimonios, nuestros museos, nuestras actividades culturales, nuestras visitas guiadas, etcétera, etcétera. Y parece ser que no. Parece ser que no han conseguido esa confianza que sí ha transmitido a los entornos abiertos, la naturaleza, espacios, correcto, Emily, espacios abiertos. Pero luego veréis las consecuencias que tienen tan importantes en la gestión también territorial. Con lo cual, segundo tip, vamos a ver cuáles son las tendencias vamos a ver cuáles son los productos que van a poder tener más recorrido a corto y medio plazo. Hoy estamos en una sesión donde nos acompañan muchos turoperadores. Estaréis de acuerdo conmigo en la trascendencia de identificar correctamente cuáles van a ser esos productos ganadores. Va a ser cultura, va a ser naturaleza, va a ser enoturismo, va a ser cicloturismo, va a ser qué actividad, qué sector, qué tipo de alojamiento. Os podéis imaginar la figura que trazarían, por ejemplo, los restaurantes, etc. Con lo cual, segundo tip, vamos a prestar atención a esas tendencias que nos van a marcar esa confianza que el cliente está proyectando ya en sus búsquedas. Aún no he reservado nada, es una monitorización de sus búsquedas. Seguimos avanzando. Vamos al siguiente tip. Sigue siendo estratégico. Tenemos una obsesión como empresa en no dedicarle ni un minuto de nuestro tiempo a fuentes de información que no son relevantes. No puedo dejar de trasladaros esa inquietud. Si hacéis un ejercicio de gestión proactiva de reputación online, por favor, focalizar en aquellas fuentes de información que el propio cliente ya ha dicho que son relevantes para él. Mirad, os traigo un estudio de una agencia, creo recordar que es norteamericana, donde categoriza nivel de influencia de diferentes contenidos digitales en el proceso de decisión de vacaciones por ocio. Arriba del todo, Google. Segundo nivel, OTAs como Booking, Expedia. Siguiente nivel, por suerte, están aguantando muy bien el tipo, incluso parece ser que se ha incrementado las reservas directas, por ejemplo, en páginas de hoteles. Más que sean relevantes, tenemos otro 10% en páginas de reviews. Con lo cual, si yo tengo que dedicarle mi tiempo, mi ejercicio de gestión o de manejo de reputación online, perdonar, pero la recomendación es priorizar aquellas fuentes que son relevantes. Si os fijáis, cerrando la lista, hay otras fuentes que posiblemente son muy importantes para gestionar vuestra comunidad, los que ya son clientes, que son las redes sociales generalistas. Pero para captación parece ser que las importantes son los buscadores, las SOTAs y las comunidades de reviews. Con lo cual, tercer tip, tercera recomendación, de verdad, ponerle foco a las fuentes que sean relevantes para vuestros públicos objetivos. La lista nunca va a ser una lista única. Cada uno de vosotros sabrá en su sector o su subsector cuál puede ser esa lista de los imprescindibles para vuestro manejo de reputación online. Una vez tengamos muy clara esa lista, el siguiente tip es uno que alguno de vosotros que tenga más recorrido en Internet posiblemente lo vea un poco como ya trasnochado, pero es sorprendente. Cuarto tip. Es impensable que en 2021 siga habiendo tantas empresas que no han reclamado su ficha en Google Maps o en TripAdvisor. Es imposible, pero sigue siendo cierto. Os sorprendería la cantidad de empresas que estáis comercializando como turoperadores que están presentes en TripAdvisor, pero que no han reclamado su ficha en TripAdvisor o que no han reclamado su ficha en Google. No reclamar su ficha en Google supone que no vas a poder gestionar tu reputación online. Correcto. Gestión pura y dura de Google My Business en el caso de la plataforma Google, en el caso de TripAdvisor u otras plataformas, cada una dentro de sus modalidades.
Si no reclamamos las fichas, no las podremos gestionar. Si no las gestionamos, todo lo que vamos a hablar de reputación online no sirve para nada. Porque ahora nos vamos a el quinto, ahora sí, el quinto de los tips absolutamente imprescindibles en gestión de reputación online en el contexto de la COVID-19. Si gestionamos nuestras fichas en Google, en TripAdvisor, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer de manera obsesiva, obviamente, es poner información actualizada, corporativa, etcétera, etcétera, pero una cosa que es obvia y que os va a sorprender también mucho es declarar abiertamente cuál es vuestra política COVID. ¿Cómo vais a preservar la seguridad de vuestros empleados y de vuestros clientes? ¿Cómo vais a reforzar la confianza de esos clientes que os quieren elegir? Acordaros, 80% no elegirá un establecimiento que no le dé confianza en esta comunicación. ¿Sí? Os invito, si estáis delante de las máquinas, os invito a que busquéis en TripAdvisor, por ejemplo, restaurantes de Lima y que cliquéis este checkbox. Los que estéis siguiéndonos de Bogotá, los que estéis desde Galápagos, los que estéis, buscar hotel o restaurante, lo que queráis, en TripAdvisor. Os va a sorprender muy negativamente el bajo nivel de empresarios que, aunque están tomando acciones contra el COVID, no las están comunicando correctamente. María Claudia, perdona, veo que mueves la cabecita. ¿Lo has hecho contra Lima? ¿Qué te sale en Lima? Es que salen muy poquitos, ¿eh? No quiero personalizar en Lima porque veréis que lo hagáis donde lo hagáis, os va a pasar exactamente igual. ¿Sí? TripAdvisor, apartado de política COVID. Hoteleros, Booking, hacer exactamente el mismo ejercicio. Os invito a que busquéis Lima, Cuzco, insisto, Galápagos, Barcelona. Buscar en Booking exactamente lo mismo. ¿Sabéis cuál es el ratio en estos momentos en Latinoamérica de hoteles que están comunicando en este filtro? Recordad que es un filtro excluyente. Si no lo has dado de alta, no saldrás entre los elegibles. No llega al 50% los establecimientos hoteleros que en el conjunto de Latinoamérica que hemos analizado están comunicando, por ejemplo, esta política COVID. ¿Sois proveedores de actividades? Exactamente lo mismo. María Claudia, Google My Business. En Google My Business tenemos oportunidad de comunicar cuál es nuestra actual política COVID. Si no lo hacemos, seremos menos confiables, seremos menos elegibles. Los que os dediquéis a comercializar actividades, las plataformas específicas de actividades como Viator. ¿Qué elegiréis cuando os encontréis con dos ofertas? Una con su política de seguridad y COVID y otra sin su política de seguridad y COVID. Hacer un repaso a todas vuestras fichas, todas vuestras presencias online para comunicar correctamente cuál es vuestro protocolo de seguridad sanitaria vinculado tanto a vuestros empleados como a vuestros clientes. Por supuesto, me parece un poco insultante, pero lo voy a decir, por supuesto también en vuestra página web. Me da igual lo grande que seáis. Esto es un pequeño operador de astroturismo en un entorno natural de España, donde muy claramente en su página web manifiesta cuál es su política COVID. Hacer exactamente lo mismo también en el mundo offline. Estos son dos motos de moto sharing aparcadas en la puerta de nuestra oficina, dos motos compartidas, de estas que puedes coger por minutos. ¿Cuál cogeríais? María, ¿cuál coges? Pues obviamente aquella que me está diciendo, atención, yo presto atención a COVID, esta es una marca y esta es otra marca. ¿Vale? Con lo cual, eso es lo que tenemos que trasladar al canal online. Eso es lo que están trasladando algunas empresas que van a tener una ventaja competitiva a la hora de ser las elegidas en ese proceso de confianza que el cliente nos está pidiendo. Vuelvo a saltar a lo macro. Los destinos turísticos exactamente lo mismo. No solamente cuál es el nivel de protocolos, sino también cuál es el nivel de apertura del destino. Uno de las primeras conclusiones a la que llegamos en la primera reapertura, en el verano de Europa, fue que los clientes manifestaban que no sabían
qué alojamientos estaban abiertos, qué museos estaban abiertos o qué operadores estaban abiertos. No lo sabían. Con lo cual, algunos destinos nos encargaron una pequeña pieza visual, que es esta que estáis viendo. En este caso, por ejemplo, la implementamos para una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, que es Salamanca, donde lo que hicimos fue sencillamente vinculado a su home. Oiga, ¿usted quiere saber oficialmente qué establecimientos están abiertos? Son estos. Le creamos una pequeña aplicación en Power BI que está visible desde su home. El cliente manifiesta estrés informativo porque no sabe realmente qué se va a encontrar abierto cuando llegue al destino. Ayudarle, comunicar correctamente esa información. Seguimos avanzando. Vamos al sexto. El cliente ya está en nuestra casa. El cliente ya está en vuestro hotel, ya está en vuestras actividades, ya está en vuestro restaurante, ya ha pasado ese filtro de decisión y, oye, está en nuestra casa. ¿Cuál es el reto que tenemos? Pues el reto que tenemos es, como mínimo, cumplir expectativas vinculadas a COVID, por desgracia, obsesivamente vinculadas a ese cumplimiento de las expectativas de seguridad sanitaria, ¿no? Y aquí es donde nos enfrentamos, como siempre, a expectativas y realidad, promesa y percepción. ¿Qué veis aquí? ¿Qué veis en ese enfrentamiento de promesa? Yo lo que veo aquí son diferentes sellos que certifican, que prometen, que dicen correctamente, no tengo ninguna crítica contra ninguna de ellos, quizás no me gusta o no me siento cómodo con la palabra COVID-free, por razones obvias, pero son sellos que hemos podido ver en el mercado, ¿no? ¿Qué dicen estos sellos? Estoy preparado para recibirte. ¿Qué dicen estos sellos? Me preocupo por ti, cumplo los protocolos. ¿Sí? Esa es la promesa. Nos van a elegir por la promesa. Habéis visto que un 80%... Pero ¿qué pasa luego con la realidad? Esto es una review absolutamente real de un cliente que dice, tenía protocolos COVID, los tenía todos los sellos, todos. Pero la realidad que he percibido es que realmente no los estaban cumpliendo. No sé si la palabra postureo la utilizamos igual en Latinoamérica que en España, pero es, oye, sí, muchos sellos, pero cumplimiento poco. Con lo cual, la obsesión que tenemos que tener en la prestación del servicio de aquellos, perdonar, pero es así de claro, de aquellos pocos clientes que van a venir a visitarnos porque el mercado está muy reducido, el mercado está muy complicado, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para cumplir esas expectativas del conjunto de la experiencia, una experiencia de calidad, singular, etcétera, etcétera, pero también de una experiencia que cumpla con esos requisitos de percepción sanitaria, ¿no? Ahora os pregunto, ¿cuáles pensáis que son las críticas más habituales que estamos encontrando en todos los estudios que estamos haciendo en España en términos de ese incumplimiento de promesa o esa percepción de no cumplimiento de protocolos COVID? ¿Cuáles pensáis que son los elementos más reiterados en, oye, aquí no me he sentido cómodo, no me he sentido seguro? Si queréis escribir por el chat alguno, un minutito. ¿Cuál pensáis que es el más reiterado? Sí, de no cumplimiento de promesas en alojamientos, no cumplimiento de promesas, percepción de que no se están cumpliendo en restaurantes, percepción de que no se está cumpliendo en patrimonio cultural, percepción de que no se está cumpliendo en patrimonio natural. Mirad, en los últimos 6 meses prácticamente se han cumplido de manera reiterativa estas percepciones de no cumplimiento de las expectativas en cuanto a los protocolos de seguridad. Alojamientos. Mirad, en alojamientos la crítica más habitual es falta de limpieza en la habitación. No digo que todo el mundo se queje de que no está limpio, no estoy diciendo eso, ¿eh? Digo que de las opiniones negativas relativas a COVID, limpieza es la más mencionada, seguida de la gestión de los aforos, de las colas, del número de personas que pueden acceder al buffet en el restaurante o que pueden acceder a la piscina o al spa en vuestros establecimientos. Con lo cual, si queréis trabajar mejor la entrega de la experiencia vinculada a la percepción de seguridad sanitaria, tenemos que trabajar estos dos drivers. Si os dedicáis a alojamientos,
Si os dedicáis a restauración, los comentarios negativos que más se repiten vinculados a COVID es: no se cumplen las medidas de distanciamiento, no se cumple el necesario uso de mascarillas, no solamente por parte de los clientes, sino también por parte de los empleados, incluso muchas veces por parte del personal de cocina que vemos, y que los clientes, con mucha sorpresa y, por supuesto, de manera muy negativa, ven ese bajo uso de mascarillas. ¿Qué estamos viendo de manera más frecuente como opiniones negativas vinculadas a COVID? En patrimonio cultural, en museos, en recursos arquitectónicos, etcétera, falta de información, imprecisión de la información respecto a si está abierto o no está abierto, respecto a si está disponible o no está disponible, con qué cupos, cuánto. Con lo cual, lo que vemos es cliente frustrado porque después de decidir visitar un destino, se planta delante de un museo, ese museo que era uno de los ganchos para visitar, y está cerrado. Pero es que resulta que en su ficha de Google figuraba como abierto. Pero como esa ficha no la está gestionando nadie, lo que nos encontramos es un incumplimiento de la expectativa muy reiterado. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en los espacios naturales, en términos de COVID? Clientes que manifiestan o bien que han percibido masificación, y aquí tenemos un reto importante, o bien, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la movilidad dentro del propio parque, congestión de coches, masificación en los transportes alternativos, cuando hay, por ejemplo, el típico autobús autorizado que lleva a los excursionistas. Pues bueno, la sorpresa de muchos excursionistas de decir: oye, pero si en el autobús no cabe nadie más, ¿cómo es posible que mantengamos distancias de seguridad, ¿no? Con lo cual, aquí encontramos algunos de los elementos más repetidos en todos los estudios que hemos realizado vinculados a COVID en los últimos 6 o 7 meses. Dejadme que haga una mención especial a la vinculación entre todo este tema y la sostenibilidad de nuestros entornos más frágiles, que son los entornos naturales. Estos son sí, correcto, Ariel. Es un tema que estamos viendo también verbalizado por muchos clientes, ¿no? Que se sorprenden, donde luego, por ejemplo, el guía que te está haciendo el servicio de guiaje, o, como podéis ver en estos 3 entornos naturales de Europa, que este verano tuvieron masificaciones como estas. Lo que tenemos que plantearnos como industria turística es: si en la recuperación sectorial queremos el mismo turismo que antes o queremos un nuevo turismo. Y esto no apunta en absoluto a un nuevo turismo. Esto apunta a trasladar el problema de una urbe al campo, que, por cierto, es mucho más sensible, mucho más delicado que las grandes ciudades, que al final ya se habían incluso preparado para soportar unas capacidades de carga a veces casi extremas, ¿no? Con lo cual, cuidado con ese traslado de la presión sobre los entornos naturales, que son mucho más frágiles, que tienen capacidades de carga mucho más limitadas. Para aquellos que lideráis entornos naturales o el producto de naturaleza, como turoperadores o como gestores de DMOs, venimos a hacer un proyecto en el parque nacional más importante de España en cuanto a número de visitantes, y venimos a hacer otro proyecto en un geoparque de la red mundial de la UNESCO. Esto lo vemos en las opiniones de los clientes, con lo cual mucho cuidado en la gestión de esos flujos que van a ir a nuestros entornos naturales, como están yendo y como van a ir, ¿no? Vamos a la séptima. El cliente ha estado en nuestra casa, ha estado en nuestro establecimiento, en nuestro hotel, en nuestro restaurante, en nuestro museo, en nuestras actividades, en nuestra agencia de viajes. Ahora lo que toca es gestionar las reviews. Ahora lo que toca es, 1, conseguir reviews, 2, responder reviews, y 3, reutilizar reviews. Vamos a ver las 3 por separado. La 7 es, fijaros lo que dice TripAdvisor, y lo dicen muchas otras grandes empresas del sector. Más reviews es igual a más visibilidad, es igual a más reservas. ¿Cuál es la palanca que se está tocando? Confianza.
la palabra que nos acompaña desde el principio de la sesión. Generar nuevas reviews es tremendamente importante para trasladarle al mundo que tu negocio está normalizado, que tu negocio está haciendo bien las cosas. Con lo cual, tenemos que conseguir reviews. Tenemos que ponernos las pilas para que el cliente real que nos ha visitado comparta su experiencia. Si no lo hacéis vosotros, no os preocupéis, lo van a hacer el resto de agentes, lo cual os va a hacer que perdáis el liderazgo. Pero, por ejemplo, aquellos que seáis usuarios de Google, entre los que hoy nos acompañáis, seguramente muchos de vosotros habéis recibido este mensaje de Google, donde os anima, fijaros, textualmente, a que pongáis opiniones respecto a vuestra percepción del uso de mascarillas, de distancia social, con lo cual lo que nos vamos a encontrar, lo que nos estamos encontrando es un incremento muy importante de esas reviews. Esas reviews, si son positivas, son la principal arma de refuerzo de confianza de vuestros negocios y de vuestros destinos en este momento. Por eso es tan importante conseguir reviews. Aquellas reviews que no sean tan positivas, pues habrá que responderlas, porque lo que no puede ser es que dejemos sin respuesta las opiniones tan negativas que muchas veces nos ponen los clientes. Siempre hemos dicho que la gestión de las respuestas era un elemento muy importante. En COVID es aún más importante. Si siempre ha sido mayoritario que responder hacía que fuese más probable que se reservase ese mismo establecimiento. Si responder daba más confianza, si responder daba más credibilidad, hoy más que nunca tenemos que responder a aquellos clientes, primero por educación, a aquellos clientes que dicen lo bien que se lo han pasado en un momento tan complicado en nuestra casa. Tenemos que ser agradecidos, pero sobre todo aquellos que han tenido la percepción de que no hemos estado a la altura, tenemos que responder. Porque si no respondemos, lo que estamos haciendo es diciéndole al mundo, sí, ese cliente tenía razón. No uso mascarillas, no cumplo distanciamiento, no limpio. Con lo cual, vamos a hacer una gestión muy proactiva de esas respuestas, de esas necesarias respuestas a las reviews. Último de los tips vinculados a esta fase de gestión operativa de las reviews. Reutilizarlas. Vamos a coger las reviews de los clientes y vamos a republicarlas en nuestra comunicación corporativa. De esta manera, lo que le decimos al mundo es, no lo digo yo, lo dicen mis clientes. Esto es una review de una bodega, de una viña, como podría ser una viña de cualquiera de los valles enoturísticos de Chile, de Mendoza, argentino, o me imagino que del resto del continente donde tengáis enoturismo. Esto es una review de un cliente puesta en TripAdvisor que la marca ha republicado en su Instagram. Cogemos contenido generado por los usuarios y lo utilizamos para decirle al mundo, ven, porque otros que han venido ya han tenido una experiencia confiable, saludable, satisfactoria. Cerramos los tips con el último y volvemos a lo macro. Es imprescindible que en un contexto como el actual, cualquier sistema de inteligencia turística, ya sea de vuestra empresa, ya sea de vuestro colectivo sectorial, de una cámara de comercio y, por supuesto, del gestor de un territorio, es imprescindible que incorpore reputación online dentro de su sistema de inteligencia. Es imprescindible. Lo ha sido en los últimos 10 años, es hoy absolutamente trascendental conocer esa opinión no solamente de la experiencia en sí misma, sino de la experiencia vinculada a COVID. Este es un caso que creo que es un muy buen caso de estudio, que es nuestra región, la región de Barcelona, como os podéis imaginar, una de las grandes locomotoras turísticas europeas, incluso mundiales con la ciudad, donde tenemos un monitor muy solvente de reputación online, que si queréis puedo abrir una demo solamente de 1 minuto. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Abro 2 minutos una demo. Y paso ahora a las conclusiones. Gracias. Vamos a ver. Lo tenéis publicado, pero en todo caso, si os parece, para que veáis cómo cerramos un poco ese ciclo. Hemos estado viendo desde lo más conceptual a lo más operativo
esos tips de gestión muy operativa y volvemos a cerrar. Esto es un cuadro de mando de reputación online de un destino turístico en el que lo que hacemos es agregar gran volumen de información disponible ya públicamente en Internet y lo ponemos en valor para el gestor de un colectivo profesional o el gestor de un territorio, donde podemos hacer segmentaciones pues, por fechas, por mercados emisores, qué dice cada uno de los mercados que nos visitan. Aquellos mercados que son prioritarios, obviamente todo el informe se recalcula. Aquellos mercados que ya no hemos tenido, por ejemplo, en esta última temporada, pero sí tuvimos hace 2 años, podemos intentar recuperarlos. Vamos a segmentar por recursos, uno a uno, con nombres y apellidos. Oye, este museo concreto, esta playa concreto, este alojamiento, este restaurante. Vamos a ver también por las diferentes temáticas, cuál es la contribución a la reputación de la cultura, del ocio nocturno, del turismo activo. Vamos a ver geográficamente si hay barrios, hay zonas de un territorio que tienen mejor reputación, vamos a intentar entender por qué. En definitiva, cogemos reputación online y lo incorporamos con absoluto protagonismo, complementando obviamente a muchas otras fuentes de información, pero lo incorporamos en los sistemas de inteligencia territorial, en los sistemas de inteligencia de destinos y colectivos profesionales. Lo tenéis también, si queréis luego os lo dejo en el chat. Dejadme que pare esto porque si no nos van a saltar otros vídeos. Vale. Y me voy ahora sí con un cierre y seguimos si queréis la conversación vía chat o vía preguntas. Estamos en un contexto muy complicado como industria. Creo que hay que ser optimista y positivo, pero también hay que ser realista. Nos vienen meses muy complicados como industria. Lo que queremos con estas reflexiones que hemos compartido hoy es que interioricéis cuál es la aportación que puede hacer reputación online. No será milagrosa. Si no hay turistas, da igual la reputación que tengas. Pero en el momento en el que veamos esas pequeñas luces en las que la industria pasa a modo on y alguien puede visitarnos, os garantizo que gestionar la reputación online como un ejercicio doble de gestionar data, pero también gestionar proactivamente vuestra presencia online, va a ser una herramienta de refuerzo de confianza. Sin confianza no habrá elección. Sin confianza no seréis los elegidos. Sin confianza, vuestro hotel, vuestro restaurante, vuestro museo, vuestra agencia de viajes, vuestro destino no será elegido. Con lo cual, os invito a que trabajéis reputación online con esa vocación, como un refuerzo de esa confianza, como un refuerzo de esa competitividad en un contexto tan extremadamente complicado como el que hemos vivido en los últimos ya años y el que nos queda seguramente durante bastante tiempo. ¿Qué nos cuentas, María Claudia? Te paso. Excelente. De verdad que muchas gracias por haber preparado esta presentación de excelente calidad y por haberla hecho tan específica también para nuestro mercado. De hecho, he estado viendo en el chat que han estado compartiendo incluso experiencias personales de sus países. Una de las preguntas que en realidad es bastante directa es si es que pueden tener el link de esta presentación del estudio. Habías comentado que mañana es que se va a publicar por el LinkedIn. Sí, mañana publicaremos un resumen ejecutivo del estudio y nota de prensa también para aquellos que habéis preguntado específicamente por algún destino como el destino con mejor reputación. Insisto, aquí no buscamos un destino como mejor reputación, buscamos una reflexión sectorial porque creo que estamos en un momento complicado como sector y hay que trabajar como sector. Pensar que cuando un cliente tenga una mala experiencia, no solamente va a poner en duda esa empresa, sino que va a poner en duda el conjunto de la experiencia turística. Y posiblemente aquel turista que tenga una mala experiencia en un hotel, la próxima vez que pueda volver a salir dirá, mejor me quedo en mi casa. Ese es el reto que tenemos ahora mismo. Generar confianza no solamente en tu empresa, sino en el conjunto de la industria turística, para que la gente no la vea, si es el caso, como una potencialmente actividad de riesgo sanitario, ¿no?
Perfecto. Estoy Yo creo- compartiendo también en el chat. sí, yo creo que has puesto, ¿verdad? Vale, perfecto, gracias, gracias, Les María estoy Claudia. volviendo a poner por si acaso porque se ha perdido entre los mensajes Vale, que están sí, en el de presentación. Están consultando, bueno, si vamos a compartir la grabación, ese va a ser mi trabajo, no se preocupen, a todos los que se apuntaron al evento, les va a llegar la grabación la próxima semana, así que estén atentos a su correo. No sé si es que tienen por aquí alguna otra pregunta, porque tenemos muy buenos comentarios. Han estado participando bastante, pero me parece que ya no hay más preguntas, Rafael. Más bien, este estudio sería factible que después yo lo pueda compartir junto con la grabación, como para que puedan entrar directamente, ¿no? Y puedan acceder a la información, o cómo es que lo van a manejar. perfecto. Pues un placer haber compartido estas reflexiones a vuestra disposición. Hace ya algún tiempo que iniciamos proyectos también en Latinoamérica, con lo cual es bastante factible que nos encontremos en algún otro foro, en algún proyecto que estamos ya diseñando con gestores de destinos. Con lo cual, un abrazo y solamente podemos decir, como nos gusta cerrar durante esta pandemia, con un salud y datos. Salud para todos. En nuestro caso, intentamos aportar datos